Bienvenidos una vez más al canal de Full Service Paraná. En este caso estamos aquí para hablar del refrigerante R32. Algunos podrán creer que es un refrigerante nuevo, pero no lo es. Es un refrigerante que se está usando ya hace bastante tiempo. Incluso es uno de los componentes del R410A junto con el 125, así que no es algo desconocido. ¿Por qué ahora empezamos a usar este refrigerante? Bueno, la principal causa es que también los refrigerantes que se estaban usando antes eran contaminantes. Por ejemplo, en el caso del R32, que fue el primero de los primeros que se empezaron a sacar, era porque contenían cloro junto con otros como el R12, el R11 que se estaban usando. Y se buscaron alternativas. En este caso, la alternativa fue no quitar de golpe el R22, sino hacer un proceso en el cual el R22 iba a empezar a escasear y para cierto tiempo, depende del país en el que uno viviera, iba a dejar de usarse. Por general creo que es hasta el 2030 que se va a dejar de usar totalmente. Todavía hay a la venta R22. Pero mientras tanto, como no se podía usar el R32, porque no se conocía mucho el uso en aparatos domésticos, se empezó a usar un refrigerante de transición, se llamaba, que era el R410A. ¿Por qué es uno de transición? Bueno, porque no era un refrigerante que iba a quedar fijo. Era un refrigerante que se usaba momentáneamente hasta encontrar un refrigerante mejor, pero que no sacara del paso. El principal objetivo era que no tuviera cloro, como lo tenía el R22. Así que el R410A, al no tener cloro, se podía usar. Pero ¿de dónde nació el R410A? Bueno, la principal búsqueda de un refrigerante nos llevaba a que el R32 sería una buena opción para reemplazar al R22 o el R290. Sin embargo, el R32 no. El R32 es de baja flamabilidad, incluso delante de una llama, si no se dan las condiciones perfectas para que éste se prenda, no explota, ni siquiera se prende fuego. Entonces el R32 estaba ahí en la mitad. ¿Qué hicieron? Bueno, mezclaron el R32 con el 125, creando el R410A y lo hacía algo seguro. Lo que pasa es que el R410A tiene un índice de calentamiento global demasiado alto. Aunque no tiene cloro, no perjudica la capa de ozono, sí todavía afecta lo que es el efecto invernadero o el calentamiento global. Entonces, bueno, se había que buscar otras alternativas para salir también del R410A. Como no hay otras alternativas, se ahora inclina toda la balanza hacia los hidrocarburos. Por eso es que se empezaron a usar gases como el R600 en los refrigeradores, en muy pequeñas cantidades. También el R290 se empezó a usar en refrigeración, pero en aire acondicionado no se estaba usando ningún refrigerante que pudiera tener algo de flamabilidad. Fabricantes han diseñado equipos bastante seguros que se puede usar para el R32. Entonces ahora sí se puede usar este refrigerante, el R32, con ciertas precauciones que debemos tener tanto los instaladores como los fabricantes, como los dueños de casa a la hora de instalar un equipo como este. Como dijimos, se bajó la clasificación, ahora es de baja flamabilidad, es A2L, la clasificación que le da ASHRAE. Entonces ahora él lo puede hacer a la instalación el usuario y también el instalador de una manera segura, ya que está clasificado como de baja flamabilidad. Por eso es que necesitamos capacitación para los técnicos y vamos a ver que así como fue desapareciendo el R22 de a poco, va a ir desapareciendo también el R410A y entrando en el mercado el R32. En Argentina está empezando a entrar ahora el R32, así que por eso necesitamos la capacitación. Pero vamos a aprender un poco más de estos gases, ya que se nos llena ahora la mente de preguntas de cómo trabajar con este refrigerante. A mí ya me han preguntado, incluso yo hice un video hace un tiempo largo, que se les voy a dejar por aquí arriba, de países que ya estaban quitando el 410A y usando el R32. Así que bueno, vamos a ver y responder estas preguntas y capacitarnos un poco sobre el R32. La pregunta del millón. ¿El R32 es un gas seguro? Bueno, en lo que se refiere a aire acondicionado, podemos decir que sí, se puede trabajar de una forma totalmente segura con este gas, el R32. Ya que, como dijimos, la categoría A2L lo hace ser de una baja inflamabilidad. Las pruebas que se han hecho han demostrado que es muy difícil que prenda.
incluso las chispas que generan los relés o los interruptores de los aparatos domésticos, así como la electricidad estática, no tienen suficiente energía como para prender el R32. Es más, la inflamación solo se produce a altísimas temperaturas. Podemos poner incluso un mechero delante de un escape de gas de R32 y no arde, está comprobado. Incluso en internet pueden ver videos de personas que se han arriesgado, han cometido la idiotez de poner una llama delante de un escape de una garrafa de R32 y no prende. Así que podemos decir que es seguro. Ustedes por la duda no intenten este tipo de cosas, pero queda demostrado de que sí. ¿Cuándo puede arder el R32? Bueno, un accidente solo puede ocurrir cuando se den estas situaciones simultáneamente. Es decir, que haya una fuga accidental de gas, que haya un contacto con una fuente de ignición y se supere el nivel de inflamabilidad. Las fugas, bueno, no son comunes. Como vemos, se deben tomar ciertas precauciones. Incluso en la instalación de aire acondicionado no está permitido que las conexiones FLARE con las tuercas estén dentro de la pared o que queden dentro de la habitación, sino tienen que estar del lado exterior. La concentración no debe ser superior a los 300 gramos por metro cúbico, es decir, si aunque hubiera un escape de gas de esta magnitud, todavía sería muy difícil de que prenda. Incluso se da el caso de que si hubiera demasiada concentración del refrigerante dentro de una habitación, no prendería. Y si hubiera demasiada concentración de oxígeno dentro de la habitación y muy poco refrigerante, tampoco. Tiene que darse una cantidad justa de el aire con el refrigerante, porque si no, no hubiera una ignición, por decirlo así. Así que el R32 solo ardería cuando la concentración de gas en un espacio sea superior a los 300 gramos por metro cúbico. Así que si se permanece por debajo de eso, ese límite de inflamabilidad, no habría por qué tenerle miedo. Incluso el avance que tiene cuando se prende la llama, como no es explosiva, se prende muy lento, es a una velocidad X. Incluso nosotros, si vemos que se prende la llama, podemos alejarnos caminando, que la llama no nos va a alcanzar. Diferente con un gas que es explosivo, que no nos da ni tiempo a movernos y nos explota prácticamente en la cara si estamos cerca. Con este gas no, se prende y se prende tan lentamente la llama que no habría problema en que nosotros podamos alejarnos y ni siquiera tendríamos algún daño en nosotros. Esto nos lleva a 3 pasos importantes. En el paso número 1 debemos chequear que el tamaño de la habitación sea apropiado para la carga que trae de refrigerante el equipo de aire acondicionado que vamos a instalar en esa habitación. Para esto debemos recurrir al service manual y luego confirmar que la carga del sistema no exceda el límite mínimo si se pierde todo el refrigerante dentro de la habitación. Vamos a sacar un cálculo más o menos de una habitación. Vamos a suponer que tiene 4 metros de ancho por 3 metros por 2 metros y medio, que es una habitación común que hay por ejemplo aquí en Argentina, en los hogares. Esto nos da más o menos una habitación de 30 metros cúbicos. Sabemos que tenemos que por cada metro cúbico tenemos 300 gramos de refrigerante, que es lo máximo que puede haber para que haya una ignición o una flamabilidad dentro de la habitación. Esto nos da 0,3, es decir, que por cada metro cúbico tenemos 0,3, es decir, 300 gramos de refrigerante, que sería el límite, por 30 metros cúbicos que hay dentro de una habitación. Esto nos da que en esos 30 metros cúbicos que tiene una habitación de 4 por 3 por 2,5, podemos tener hasta 9 kilos de R32, que es casi imposible que eso ocurra. ¿Por qué? Porque un equipo para refrigerar una habitación de 4 por 3 por 2,5 más o menos nos da una 3000 frigoría o 12000 BTU. ¿Cuánto tiene de refrigerante este equipo? Más o menos unos 550 gramos. Está muy lejos de los 9 kilos que se necesitan para que haya problemas de alguna ignición. Incluso si hay una fuga de refrigerante, como dijimos, va a estar afuera, ya que las conexiones
van a estar en una zona ventilada y no dentro de la habitación. Así que los peligros que puede llegar a haber son muy bajos realmente. Ahora deberíamos tener en cuenta también el tercer punto, que es cuando estemos cargando o haciendo alguna reparación de un equipo que tenga R32, debemos tener en cuenta que si estamos en un lugar cerrado debemos ventilarlo bien. Incluso nos recomienda aquí usar un ventilador para que no ocurra una concentración del refrigerante dentro de la habitación. Pero como dijimos, esto es poco probable, ya que las unidades, cuando estamos cargándola, lo hacemos por la condensadora y esto suele estar afuera, pero nos hace esta salvedad para que lo hagamos de una forma segura. La ventaja que vimos entonces de usar el R32 con respecto al R410A es que el R32 tiene mucha más capacidad de enfriamiento que el R410A, como se ve aquí en la pantalla. El EER, tanto en enfriamiento como en calefacción, es mucho más alto. Esto hace de que se use muchísimo menos refrigerante, un 15% menos comparado con el R410A. También hace de que podamos usar cañerías más largas. Hasta el momento se usaban hasta 15 metros. Con este refrigerante se pueden usar hasta 20 metros de cañería. También el uso de este refrigerante hace que se reduzca también físicamente el equipo. Y no solamente el equipo, sino también la cañería son cada vez más finas. Como vemos, si lo comparamos con un equipo de R22, el de R410A es mucho más pequeño. Bueno, el de R32 es todavía más pequeño, así que incluso ahorra espacio. También el R32 tiene similares características con lo que es un producto de aire acondicionado con R410A. Tienen evaporadores, tienen motores de ventiladores, tienen también los equipos inverter, motores de ventiladores con corriente DC, como también el compresor. Esto hace de que todo aunado a la buena calidad del refrigerante sea algo eficiente. También los diseñadores han hecho que estos equipos sean más seguros también en su construcción, minimizando cualquier problema que haya eléctrico que pueda provocar alguna chispa. Incluso el mismo chasis del equipo está hecho para que no se propaguen las llamas. Los motores usan el mismo aceite. Por ejemplo, en R22 se usaba el aceite mineral, se cambió en el R410A al aceite sintético, y el R32 usa el mismo aceite sintético, pero a diferencia del R410A tiene algunos aditivos especiales. ¿Qué pasa si se hace la ignición del R32? Bueno, se produce fluoruro de hidrógeno, el cual es tóxico. Cuando se hizo la transición del R22 al R410A, siempre la pregunta era, ¿puedo ponerle 410A a un equipo con R22? La respuesta era no. ¿O puedo ponerle R22 a un equipo con R410A? La respuesta era no, son equipos diferentes. La gente creía que era un reemplazo directo del R22 y el R410A. ¿Qué hay del R32? Podemos, por ejemplo, un equipo con R410A ponerle R32, aunque el R32 es uno de los componentes del R410A y tienen prácticamente las mismas presiones de trabajo. No se puede hacer esto, ya que un equipo con R410A no tiene las precauciones que tuvo el fabricante para que sea un equipo seguro para trabajar con el R32. El equipo R410A no está preparado para esto, así como un equipo de R22 tampoco lo está. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el equipo que trabaja con R410A trabaja con R410A, le debemos poner ese tipo de refrigerante. Los equipos nuevos que vienen con el refrigerante de R32, bueno, deberíamos ponerle el refrigerante que dice que lleva, con la cantidad de gramos que dice que lleva. Por ejemplo, en el caso que vimos, un equipo más o menos de 3000 frigorías, unos 12.000 BTU, lleva medio kilo o 500 gramos de refrigerante, con respecto, por ejemplo, a uno de la misma capacidad con R410A, que lleva entre 750 y 800 gramos. Y si lo comparamos con uno de R22, llevaba 1 kilo 100 en un equipo de la misma capacidad. Así que vemos cómo es deficiente el R32, ya que lleva muchísimo menos refrigerantes y tiene la capacidad de enfriar más. Como vimos también, el aceite, aunque ese aceite pues lleva un aditivo del R32,
para trabajar con este tipo de refrigerante. Una pregunta que siempre me hacían con respecto a la carga del refrigerante R22 comparada con el R410A, que por qué el R410A se hacía con la garrafa invertida. Bueno, esto era para que la carga se hiciera en estado líquido, pero eso no quería decir que el R22 no se pudiera cargar también en estado líquido. Podemos hacerlo tanto en estado gaseoso como en estado líquido, la carga del R22. Lo que no se aconseja hacer es la carga del R410A en estado gaseoso. Debería hacerse en estado líquido para que no pierda allí la composición, ya que son una mezcla de dos gases. ¿Qué pasa con el R32? Es muy similar al R22, ya que son gases puros. Entonces, al no ser una mezcla, no es necesario hacer la carga ahora en estado líquido, es decir, con la garrafa invertida. Podemos hacerlo tranquilamente en estado gaseoso, pero eso no quita de que no podamos hacer la carga en estado líquido. Podemos hacerla tranquilamente. ¿Qué se recomienda para una carga de refrigerante? ¿Hacerlo por presión? ¿Hacerlo con balanza? Bueno, lo ideal es hacer lo que nos pide el fabricante, que sería cargarlo con balanza, con los gramos que nos indica allí. Pero también se puede cargar con presión. Si lo comparamos a las presiones del R22 con la del 410A y la del R32, vemos que cada uno tiene su presión de trabajo. Así que deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Son necesarias nuevas herramientas para instalar un equipo con R32? Bueno, es casi lo mismo que instalar un equipo con R410A. Las herramientas que se usan son prácticamente las mismas. Lo que se aconseja es verificar que el manómetro soporte las presiones del R32, como así también la teníamos que hacer con el R410A, y se sugiere usar una bomba de vacío de doble efecto o de 2 etapas. Pero algunos van un poquito más allá y exigen que las herramientas sean un poquito más complejas. En esta tabla comparativa podemos ver, por ejemplo, un manifold que antes se usaba en 410, tranquilamente puede ser usado en el R32, pero ya no en un equipo de R22. También las mangueras, si se usaban en R22, no son compatibles con el R410 ni con el R32. Sí, por ejemplo, podemos usar una balanza para cualquiera de estos refrigerantes o un doblador de caños también. Pero se aconseja, por ejemplo, usar una pestañadora que sea compatible con R410A. Estas son las pestañadoras que son excéntricas y nos ayudan a hacer un pestañado un poquito más grueso y no tan fino, quizás tan apretado como la que se usaban una pestañadora común para R22. También poder, en el caso de que podamos comprar una llave de torque que sea compatible, y dice, por ejemplo, lo que es las cortadoras de caño, son compatibles para cualquier tipo de refrigerante. También se muestra un adaptador para cilindro que tiene el giro del ajuste, es antihorario, en este caso del R32, así que no sería compatible. Y lo que también muestra aquí, las bombas de vacío, la muestra como compatible para tanto R22 como para 410 y R32. También sugiere usar una recuperadora de refrigerante que debería ser compatible con R32. Lo que sí, el cilindro donde se recupera el refrigerante sí o sí debe ser para R32, como así también se usaba para 410. Y se nos sugiere muchísimo usar un detector de gases para cuando haya fugas que sea compatible con R32, R410 y R22. Así se evita que haya fugas y se encuentran más fácilmente. Al empezar a usarse este refrigerante en el mercado, también han salido estas herramientas compatibles con este refrigerante, como han hecho algunos fabricantes, los cuales, bueno, tienen que hacer manifolds con sus manómetros respectivos para R32, las mangueras adecuadas para usar con este refrigerante, como así también bombas de vacío que sean adecuadas para este tipo de refrigerante. No olvidar de que se debe usar una recuperadora para no ventear al ambiente ningún refrigerante que sea contaminante. En este caso, si tampoco dejamos ventear a la atmósfera el R32, muchísimo mejor. Para esto deberíamos usar una recuperadora con su respectivo cilindro. Así que es muy práctico tener todas estas herramientas
Pero bueno, esto tiene un costo para el técnico que tarde o temprano se va a terminar absorbiendo con el uso, obviamente, cuando se hagan trabajos en estos equipos con R32. Algo que no debemos olvidar es que el R32, al trabajar con aceite POE, podemos usar un vacuómetro, el cual nos debe medir por lo menos 250 micrones para asegurarnos de que el circuito está totalmente estanco y no tiene humedad. Esto se hace con un vacuómetro digital, es la única manera de medirlo, o con un manifold que tenga la función con vacuómetro, y esto nos va a ayudar a poder trabajar de una manera más profesional. Ahora quería mostrarles un video que un técnico muy amablemente me cedió, que me dio los permisos para poder mostrarlo. Él es de Camboya y está trabajando hace un tiempo ya con los equipos de R32. Como vemos, él no usa manómetro digital ni vacuómetro, está usando allí su bomba de vacío, el cual ya deja de usar porque ya llegó al vacío que él considera correcto, y lo que hizo fue reparar una fuga de refrigerante en el equipo. Así que ahora, bueno, una vez ya reparada la fuga, le hizo vacío y va a proceder a cargarle el refrigerante. Lo que debemos tener en cuenta, bueno, es que el vacío se mantenga, que no se rompa, y luego de esperar un tiempo prudencial ya podemos proceder a la carga del refrigerante. En este caso él lo que va a hacer es cargar el refrigerante por peso, y para esto necesitamos una balanza. Así que bueno, deberíamos fijarnos bien qué es lo que dice la etiqueta del equipo para saber cuánto refrigerante cargarle. Aquí en la etiqueta claramente se muestra el consumo, la potencia del equipo, y también nos dice el refrigerante que lleva, en este caso R32, 0,55 kilogramos, es decir, 550 gramos. Eso es lo que tenemos que poner en la balanza para poder cargar el refrigerante. Podemos hacerlo con el equipo así como está, detenido, o podemos poner el equipo en marcha luego de romper el vacío. Ahora vemos lo que es la balanza. En este caso tiene unos 8,5 kilos esta balanza, mostrando el peso de la garrafa. Si él la abre y ahora procede a purgar el refrigerante de la manguera, ya que en el trayecto de la manguera había aire, así que purga el aire de la manguera. Aquí vemos que la báscula o balanza mide 8,6 kilos, que es el peso total de la garrafa del refrigerante junto con el metal. Así que lo que hay que hacer es proceder a tararla, es decir, poner en cero la balanza, y luego ahora sí poder empezar a pasar el refrigerante, y cuando nos muestre 550 gramos, ahí ya podemos detener la carga de refrigerante. Ahí se rompe el vacío y empieza la carga del refrigerante. Vemos cómo empieza a entrar el refrigerante y empieza a indicar cuántos gramos están entrando adentro del equipo. Allí esta presión estática del refrigerante es porque el compresor está apagado. Ahora sí, se enciende la unidad, la función de test, y una vez que el compresor comienza a funcionar, empieza a succionar, vemos como la aguja baja y continuamos con la carga del refrigerante. En este caso van cargando
141, 142 gramos, así que falta bastante todavía para que se complete la carga. Como vemos, la garrafa está en vertical, es decir, está cargando el refrigerante en forma de gas, es decir, gaseoso. Allí continúa la carga. De a poquito va entrando el refrigerante en estado gaseoso al equipo y va levantando presión, obviamente, porque empieza a trabajar mucho más el compresor. Aquí en esta parte aceleramos un poquito el video para que se vea, pero más rápido lo que es la carga. Va cargando bastante lento el refrigerante y bueno, ya vamos a estar cerca de los 400, 450 y ya vamos cerrando y abriendo el balómetro más despacito y controlando el equipo. Ya en esta parte, como falta tan poco para completar la carga, debemos ir cerrando y abriendo el manifold y viendo más o menos cuánto nos falta. Una vez que hemos completado la carga, bueno, se cierra el manifold y ya queda listo para funcionar. Una pregunta que me van a hacer seguramente sobre el R32 es si también lleva 3 metros de caño la instalación. Sí, el manual dice que las instalaciones de estos aires acondicionados deben llevar 3 metros de caño. Así que es algo para tener en cuenta también, porque es muy parecido a lo que es con el R410A. En este caso vemos en qué presión quedó luego de cargar los 550 gramos. Quedó más o menos cerca de los 170 PSI. Esto es bastante alto, ya que la temperatura a la que está trabajando, la temperatura ambiente donde está esta persona trabajando, es muy alta. Entonces la presión también es alta. Algo que no quería dejar pasar sin mencionarle es el tener cuidado en cómo transportamos estas garrafas con R32. Las recomendaciones son que haya ventilación permanente dentro del vehículo y por lo general en un vehículo cerrado, como el R32 es más pesado que el aire, se suele ir a la parte de abajo. Así que tener en cuenta esto. También estamos trabajando con R32, no debemos fumar, no estar trabajando cerca de fuentes de ignición ni superficies calientes y siempre seguir las instrucciones para transportar estos cilindros o el equipo. También debemos chequear las regulaciones en cuanto a el transportar este tipo de refrigerantes, que muchas veces puede no estar autorizado. Se nos recuerda que son las mismas precauciones que debemos tomar cuando trasladamos nuestro equipo de soldar, que puede ser de acetileno, alguno de gas propano o algo por el estilo, que debemos también tener cuidado de no dejar el vehículo tampoco al sol, ya que esto va a hacer que levante mucha presión estas garrafas de refrigerante y pueden explotar o saltar la válvula de seguridad que tienen esto y concentrar mucho refrigerante en la zona. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, ya que es importante para evitar accidentes. Así que no quería despedir el video sin antes mencionarle esto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, pueden comentar aquí abajo. También dejen sus preguntas, aquellas dudas que tengan sobre cómo trabajar con este refrigerante, y haremos otro video de ser necesario para contestarlas. También no olviden pasarse por el blog, que es fullserviceparaná.blogspot.com.ar, por nuestro Facebook también, Full Service Aire Acondicionado, y también pueden suscribirse si no lo están al canal. Un saludo a todos y adiós.